Tú sabes que cuando el doctor Mella sale del país, nos trae los diarios y publicaciones de los países por los que él va. No tiene que decirme dónde estaba. Donde más tiempo estuvo fue en Alemania. Ahí nos trajo Daibert con el señor Carlos Mar, que no sabía que tenía un peinado parecido a lo que se usa ahora. No, eso debe ser satírico. Sí, que lo de Mozart Para no es de ahora. No, eso debe ser... Y en Alemania te puedo asegurar que estaba en Berlín, ¿verdad? De ahí salió, parece que tuvo un poco tiempo en España, o pudo en el aeropuerto, y nos trae el mundo de España. Así es que eso y la revista Forbes en español, con los empresarios más elegantes del mundo. Así que vamos a tener material suficiente todos estos días, gracias al doctor César Mella y Mejías. Señores, no hay en el Caribe una isla, digo isla porque no estoy seguro tampoco de los países del Caribe, que tenga más puertos que República Dominicana. Tiene Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Sánchez, Romana, Barahona, Asua. Perdón, en el mismo orden. Sánchez, Samaná, Romana, San Pedro, Boca Chica, Santo Domingo y Jaina. Sigo. Creo que está Asua, está Las Calderas, que es un puerto militar, y Barahona, y creo que donde estaba la Alcoa hay un pequeño sí, puerto. el puerto de Cabo Rojo. Sí. Lo que significa que si usted ve la cantidad de puertos y el marco legal que regula eso, no tenía conocimiento de que existiera una persona con el manejo de lo legal y de lo histórico de esos puertos. Nosotros quisiéramos darle la bienvenida a la licenciada Yudelis Espinal Benzán, abogada, especialista en Derecho Marítimo, que ahora, por cierto, vamos a necesitar ese marco legal porque República Dominicana y el puerto de Manzanillo es quizás la entrada desde Europa. Es el puerto en el Caribe que está más cerca de Europa. Quizás Puerto Rico tiene algo, pero Manzanillo es la solución para los chinos desde aquí distribuir a toda el Caribe y América sus productos, y parece que por ahí es que viene. Vamos primero a darle las gracias a la licenciada por aceptar una invitación y decir que ella es profesora de la materia y autora de la recopilación de la legislación dominicana frente a la modernización portuaria. Doctora, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar de la importancia de nuestros puertos desde el punto de vista geopolítico. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí, a usted también por haberme invitado, a todo su equipo. Y sobre todo esta oportunidad que me da de poder comunicar los conocimientos que tengo y poder expresarle al país la importancia que tienen los puertos, los recursos marítimos, la legislación marítima comercial para el desarrollo de nuestro país y de nuestro comercio. Estamos en el año de la exportación, y en el año de la exportación y con una ley de estrategia nacional que establece que al 2030
deberíamos ser el hub, el centro de la distribución de la carga en el Caribe, en la región del Caribe. Entonces, en este año es que definitivamente debe aprobarse un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional sobre comercio marítimo. Recuerde que nuestro comercio marítimo está regulado por el Código de los años 1800. El primero fue 1804, y ese código obviamente está totalmente obsoleto. Hoy día, por eso en mi libro, La legislación dominicana frente a la modernización portuaria, contamos con puertos modernos, pero con una legislación obsoleta, una legislación que no regula los temas esenciales de la materia, y que por lo tanto la República Dominicana se está perdiendo de aprovechar las oportunidades que le ofrece su situación geográfica. Por eso estoy muy agradecida, porque yo entiendo que ha habido hasta ahora una falta de interés por parte del Estado, y que ha habido una apatía por el tema marítimo, cuando en realidad nosotros fuimos en los años del descubrimiento el hub de las diferentes... Hay mucha confusión, doctora, en cuanto a marítimo y aeroportuario. Es decir, que aunque los aeropuertos son puertos aéreos, la especialidad suya es lo marítimo solamente. Mi especialidad es en Derecho Marítimo y Portuario, así, y Derecho del Mar. La diferencia es obviamente que el derecho aéreo es el tema de los aeropuertos, y el tema mío es de los barcos, los buques. Además de los puertos, aquella ley de Pelegrín Castillo, de la zona esa de influencia de un país es dueño de sus aguas territoriales, ¿hasta dónde? Mire, el proyecto, la ley que se aprobó bajo el liderazgo del diputado Pelegrín Castillo es la Ley de Estado Archipelágico. Mediante esa ley, la República Dominicana modificó sus fronteras marítimas para ampliarlo, digamos, 4 o 5 veces a lo que tenemos hoy día. Pero lamentablemente se hizo la ley, pero no se ha seguido trabajando en el establecer una comisión que establezca las nuevas fronteras que establece la ley con los países vecinos. Por ejemplo, no tenemos fronteras marítimas definidas con Estados Unidos con relación a Puerto Rico, y con Inglaterra con relación a turcos y caicos. O sea que eso es ¿Cuántas millas son? Mire, el derecho del mar establece que el mar territorial tiene una anchura de 12 millas. 12 millas. 12 millas. No es 200. Bueno, son diferentes espacios. El primer Por ejemplo, espacio, cuando hay una situación como la de Puerto Rico, que tenemos menos de 200 millas, claro, ¿cómo se distribuye? Lo primero que hay que distribuir es el mar territorial. En el mar territorial los estados tienen los mismos derechos que se ejercen en la tierra, pero en el mar, con la diferencia de que como es un espacio acuático, hay que permitirle a los barcos la navegación del paso inocente. Pero eso es el derecho, eso es el mar territorial. Sin pedir permiso pueden tener, sin pedir permiso, es como la quinta libertad de pasar por arriba. Pasar, pero deben hacerlo de una manera pacífica. Dígale lo que es la quinta libertad. Yo prefiero... La quinta libertad es el derecho internacional que tienen los aviones de volar sobre espacios nacionales sin permiso, a cierta distancia, vuelos comerciales, no militares. Eso es en derecho aéreo, y en derecho marítimo se llama el paso inocente. ¿El paso? Paso inocente. ¿Inocente? Inocente se llama el derecho marítimo, el derecho del mar. ¿Y por qué Cuba, por qué Bahamas le cae a golpe a los pescadores cubanos si hay paso inocente? Porque eso es otra cosa. En el paso inocente, tú no debes, es como lo dice la ley, inocente. La convención no define lo que es inocencia, y pudiera interpretarse tal vez de una manera medalaganaria algunos puntos, pero sin embargo, la inocencia, que es definida en la ley, tú no debes pescar. Si tú pescas en un espacio protegido, entonces no es inocente. O si realizas alguna actividad comercial o ninguna actividad delictiva tampoco. Pero luego de ese derecho del mar hay otra zona, que es la zona contigua, que ya ahí el Estado lo que tiene son 4 derechos a proteger las leyes de aduana, de migración, sanitaria, entonces fiscales. Hasta 24 millas. Después de 24 millas, desde la línea de base que se protegen las aguas interiores, entonces tenemos la zona económica exclusiva. En esa zona económica exclusiva, todos los estados tienen todas las libertades, pero no deben tocar los recursos de la zona. Entonces, cuando hay conflictos entre los estados es cuando alguien sin el permiso explota, trata de pescar o explota esa zona económica exclusiva o la contamina. Entonces, de ahí es que vienen los conflictos entre los estados. Con la ley de Estado Archipelágico
además de nosotros llegar hasta esas 200 millas, la diferencia radica en que cuando tú no eres un estado archipelágico, se trazan unas líneas de base alrededor de la costa o una línea de baja mar. Si es un estado archipelágico, entonces esa línea se va a trazar alrededor de las islas y los puntos más salientes alrededor de la costa. Entonces, a partir de esa línea es que se va a medir el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Por lo tanto, con la ley de estado archipelágico, que ya estados han expresado su no acuerdo, y es natural que hayan expresado su no acuerdo porque la República Dominicana ha ampliado su territorio marítimo de una manera exorbitante. Obviamente que eso afecta a los demás estados. Entonces, todos los países tienen todo el derecho de expresar cuál es su límite geográfico. Ahora bien, lo que sí tienen que hacer es negociar con los vecinos, porque en el derecho internacional, si no hay un reconocimiento de los demás estados, entonces no es derecho. Doctora, fuera de la obsolescencia de las normas en materia marítima, ¿qué otros elementos usted entiende que ha impedido que los dominicanos hayamos podido aprovechar al máximo las potencialidades que tenemos? La falta de una estrategia marítima y portuaria nacional. Los recursos. El Estado, yo no creo que sea recurso. Yo creo que el Estado no ha visto el potencial, los gobiernos no han visto el potencial marítimo que tenemos. Panamá vive de lo marítimo, Panamá vive de su posición geográfica. En Panamá tú registras un barco en 2 horas. Tú tienes un barco registrado. En nuestro país, para registrar un barco, tú tienes que encomendarte a las 3 vírgenes, a los 2 vírgenes que nos protegen, a los 3 padres de la patria, y a todo, o sea, hincarte y pedirle a Dios que te ayude a registrar el barco, porque el procedimiento es burocrático, amén del costo excesivo del registro de naves. Por eso es que algunos países, yo veo siempre bandera nigeriana, bandera panameña, incluso barcos, por ahí hubo un incidente con un barco que tenía bandera dominicana, pero que parece que ni siquiera era de aquí. ¿Cómo es la regulación legal con respecto a ese otorgamiento de matrícula? ¿Y por qué parece como que hay unos países que son los preferidos para sacarle matrícula a los barcos? Precisamente porque tienen una plataforma legislativa que le permite el registro de los barcos de una manera fácil, ágil, expedita y con criterios de seguridad. En el nuevo proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados y que está abajo ahora el diputado Rudy Hidalgo, ha asumido el liderazgo, y yo ruego a Dios que así sea, que pronto se apruebe la ley. Establecemos un nuevo registro de naves. Un registro de naves compartido en donde la parte comercial se le otorga al Ministerio de Industria y Comercio y la parte de la seguridad se le otorga a la Armada. Licenciada Espinal, yo tengo una serie de preguntas que nos han pasado, no son de nuestra autoría. Y a propósito de las banderas, parece que hay algunos países que piensan explotar recaudaciones por expedición de banderas marítimas. Por ejemplo, nosotros tenemos a veces barcos que llegan con bandera de Panamá o de Liberia. De Liberia es que más me llama la atención, porque yo a veces pensaba que Liberia lo que hacía solamente se dedicaba nada más a expedición de bandera. Usted dice que es la legislación. Es que hay una legislación que facilita la expedición de esas banderas a barcos no liberianos, cobrándole algún impuesto. Así es, señor. Y lo que yo he promulgado en mis últimos 20 años de ejercicio es que en República Dominicana se haga un registro de naves. ¿Y el país tiene alguna responsabilidad sobre esos barcos y lo que ellos hagan? Por supuesto que sí, y debe cumplir con las normas de la Organización Marítima Internacional para el otorgamiento de esas banderas. Es decir, de esos que tienen que estar habilitados para esos fines. Sí, señor, hace una no le legislación. pueden dar eso a un barco inseguro. No. Tienen que reenterarse de eso. Y si queremos hacerlo de una manera y los seria, obligan a pasar por los controles aquí regularmente. Para hacerlo tenemos que hacerlo de una manera seria y responsable, cumpliendo con la legislación internacional. Bien. Así es. Doctora, en el caso de Puerto Rico, 90 millas y unas islas en el medio como Monito, Mono. Cuando hay esa confusión en un trecho tan corto como entre Mayagüez y Punta Cana y esas 2 islitas, ¿cómo nos deslimitamos lo que es de ellos y lo que es de nosotros? La Convención de Derechos Hablando de las 12 millas suyas. Sí.
de la Convención de Derecho del Mar establece el procedimiento para hacer esa delimitación, y lo que recomienda la Convención es el acuerdo de las partes para llegar a una solución equitativa. Hay países como por ejemplo, hay un caso, el de Malta, con relación a Italia, y que es el caso que nosotros proponemos que sea la solución para nuestro país, de República Dominicana. Entre los dos. El punto medio a veces no es lo justo. No es lo justo. ¿Por qué? Porque, y la convención abrió ese tema, porque por ejemplo en el caso de Turcos y Caicos, que es una isla dependiente, ¿cuántas personas viven ahí? No sé si son 450, 500 personas, y frente a nosotros que somos un país independiente, con una población de 10 millones de personas, con un borde de costa mucho más amplio, no deberíamos tener ellos la mitad y nosotros la mitad. No debe ser la mitad, ¿verdad? Por eso el criterio de la equidad es el criterio que prima al momento de llegar a un acuerdo. Y en el caso de Haití y República Dominicana, Pedernales en el sur, Manzanillo en el norte, la línea de territorio marítimo, ¿cuál es el punto? Usted sabe que nosotros todavía no tenemos esos puntos claramente definidos con Haití, que hay que llegar a un acuerdo con Haití. Ni en el norte ni en el sur. En el sur sí tenemos con Colombia y con Venezuela, pero en el norte... No, me refiero con Haití. En el sur sí lo tenemos claro. En el norte es que hay, por los Cayos 7 Hermanos que están ahí, hay puntos de divergencia. Y debe ser desde los Cayos de nuestra costa, ¿verdad? Deberíamos negociar. Ahora mismo nosotros estamos en una posición no mala frente a ellos, pero debe hacerse el acuerdo por escrito y definir claramente qué es lo que le pertenece a ellos y qué es lo que nos pertenece a nosotros. Y otra pregunta, con la historia que tenemos el tema de las 12 millas o de las 200, que usted dice que en cada caso es diferente, ya la Naciones Unidas tiene normas internacionales que deben seguir a todos los países, ¿o cada país tiene su propia regulación? Claro, no. La Convención de 1982, del 10 de diciembre de 1982, que se firmó en Montego Bay, Jamaica, y nosotros la firmamos en el 2009, es la regla que deben seguir todos los países. Es la regla general que debemos seguir todos. ¿Qué es pleamar? Eso es un término técnico de las olas. O sea, cuando está en pleamar, que la ola es alta, para decirlo de una manera que la gente pueda entenderlo, es cuando las olas están altas. Y bajamar. En ese momento la costa se reduce, ¿verdad? Porque el agua entra un poco. Así es. ¿Y la otra cómo se llama? La línea que se usa es la de bajamar, precisamente para ampliar hacia más profundo, poder conseguir más territorio. Es de ahí que se comienza a contar. De esa línea de bajamar. Para los países que tienen una bajamar profunda. Por ejemplo, Chile, Argentina, son países que tienen una plataforma bastante amplia, entonces ellos utilizan la línea de bajamar. Brasil, por ejemplo, tiene los dos criterios unidos. Nuestra ley habla de la línea de base recta. La línea de base recta elige los puntos más sobresalientes de la costa. Me resulta tal vez un poco... Pues yo soy profesora de la Academia Naval de esa materia. ¿De la Armada? Sí, de la Armada. De esa materia, entonces con la pizarra yo le muestro muy lo fácil. Que es una línea. Lo que es la línea de bajamar, la línea de base recta, la línea de base archipelágica, que son las 3 líneas que se utilizan para la delimitación geográfica. Entonces usted proyecta nuestra bajamar hacia el mar afuera. ¿Usted tiene la misma configuración de la isla? Sí, así es como debe hacerse. Línea recta? Pero en el caso de nuestro, tiene la línea de base recta y ahora con la nueva ley se combina con la línea de base archipelágica en el norte. Porque no se podía poner la línea de base archipelágica en el sur, porque ya en el sur tenemos las fronteras con Colombia y Venezuela que no podían modificarse. Doctora, en el caso... Usted habló que usted es profesora de la Academia Naval, de la Armada. La Marina de Guerra, hoy Armada de República Dominicana, ¿es la Policía Marítima? Así es, en virtud de la ley 3003 del año 1952. Es la Policía Marítima y también ahora está el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, que tiene función de Policía Marítima. ¿No es dependiente de la Policía Nacional? ¿Perdone? La Armada, cuando funciona como Policía Marítima, ¿no es dependiente de la Policía Nacional? Es un auxiliar de la Policía Judicial.
Es un auxiliar de la Policía Judicial. Entonces son auxiliares de la fiscal, de los ministerios públicos. Así es. Entonces puede haber un fiscal marítimo, ¿verdad? Deberían haber. No existe. Debería haber. Aquí no. En el proyecto de ley se establece la posibilidad de abrir los tribunales marítimos, y lo que nos hace mucha falta en nuestro país es regular la administración marítima, porque la Armada, de acuerdo a la última ley del Ministerio de Defensa, es la Autoridad Marítima Nacional, pero entonces hace falta llegar a un consenso con todas las demás instituciones que se involucran en el sector y definir las funciones de una manera clara y auténtica, y otorgarle a la Armada las funciones que realmente le corresponden. Para completar esto, cuando la costumbre nos hace pensar que salud pública debe tener un médico, que el seguro social debe tener un médico, que la fiscalía debe ser un abogado, que los jueces deben de ser, el director de la autoridad portuaria debe ser un especialista en derecho marítimo, o eso es otra cosa totalmente diferente. El director ejecutivo, de conformidad con la ley 70, es nombrado por el Poder Ejecutivo y establece incluso un mecanismo de elección de ternas, de presentar varias ternas, porque cuando se concibió se esperaba que fuera un técnico. Los temas marítimos y portuarios son totalmente técnicos, entonces se requiere que sean personas especializadas las que trabajen en esa área. Yo no me opongo a que pueda ser el presidente de la autoridad portuaria o el propio director ejecutivo, sean los políticos que designen la presidencia, pero entonces alrededor de ellos debe haber un equipo de técnicos y que le hagan caso a ese equipo de técnicos. Bien, hay un territorio que no está tan cerca de nosotros y que quizás que el Banco de la Plata, Banco de la Navidad, que están a 140 kilómetros al norte y sin embargo incluso no tienen visibilidad superficial. ¿Cómo es eso de que aún están dentro de nuestra frontera marítima, aunque están a 140 kilómetros? ¿O cómo es el proceso de reconocer como santuario natural y parte de nuestra frontera una zona como la área de la observación de ballenas, sí, por ejemplo? Usted ha mencionado dos temas aquí. El hecho de haber declarado esos bancos como el Santuario Nacional de la Ballena fue algo que nos puso a nosotros en un sitial muy alto para la protección de los recursos mamíferos marinos. Sí. Y eso fue algo trascendente que se hizo aquí al declarar esos espacios como santuarios. Y tenemos todo el derecho de haberlo hecho. Ahora, lo que siempre se ha discutido y lo que establecen los demás países es que nosotros elegimos esos puntos, como usted mencionó, que no tienen esa salida en bajamar, sino que solamente sobresalen en pleamar y que no tienen una construcción arriba, como un punto de referencia para establecer nuestra frontera marítima, para establecer esas líneas. Porque la Convención establece muy claro que para tú elegir un punto para trazar la línea de base archipelágica, debe estar, como dijo el doctor Jacín, todo el tiempo arriba, en superficie. Aún en pleamar estar arriba, o más aún, si no lo tienes, entonces crear una construcción para que pueda mantenerse, un faro, cualquier estructura que pueda mantenerse siempre a flote para que se pueda utilizar como un punto para establecer la frontera marítima, que serían de las cosas que seguramente en un tribunal internacional nos van a reclamar de que nuestra línea de base archipelágica no está conforme a los criterios de la Convención. Pero como les dije, es un tema de negociación y estoy segura que si vamos con un buen equipo a negociar, vamos a obtener más de lo que tenemos hoy día. Y lo importante es preservar nuestros recursos para el futuro. Doctor, ¿cuáles son? Hay que negociar, escúcheme, doctor. Hay que negociar los interiores de la bahía de Samaná. No, lo que hay que negociar es, precisamente como dijo el caballero, es esa frontera que ahora yo voy a tener con los demás países, que está más allá, por habernos declarado como Estado archipelágico, de lo que no estaba cuando no éramos un Estado archipelágico. Bueno. Acuérdense que incluso pudiéramos afectar hasta rutas de navegación, entonces, que pertenecerían ahora a nuestros espacios marítimos. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos decir esto es mío y ya, eso es mío. Vivimos en una comunidad internacional donde hay un Estado de derecho, de deberes y obligaciones.
Nosotros tenemos el derecho de decirlo, ahora que los demás no lo reconozcan, y ahí es que se fundamenta el derecho internacional, el reconocimiento es esencial. Doctora, los ejes fundamentales del proyecto de ley que pretende modernizar nuestra legislación marítima, ¿cómo lo podemos sintetizar? Mire, son 5 libros. El primer libro es el libro sobre el buque. Ahí regulamos todo el registro de naves, toda la parte de los embargos, que hoy día no tenemos una legislación para embargar un barco de manera buena, seria, responsable, porque para tú embargar un barco aquí te resulta imposible, porque hay un decreto que establece que el barco tiene que no tener carga. Entonces, los barcos siempre están cargados. O sea, si usted tiene un crédito en contra de un barco, le va a resultar prácticamente imposible embargarlo. Y lo correcto es tener una legislación que si usted va a embargar un barco, entonces usted presenta una garantía para que el barco siga navegando. Bien, doctora, mire, viendo los títulos de sus 3 libros, la temática, y bien, hablando con usted nos estamos dando cuenta que nosotros estamos, como decía Machi al Grullón, quizás estemos dejando de hablar en este país y dejando de trabajar en casi el 50% de un tema que incide justamente en 50% de nuestras vidas, que son nuestras costas, nuestros puertos. Y cuando usted oye los espacios marítimos dominicanos, la situación jurídica del Mar Caribe, el manejo de las reclamaciones marítimas, nosotros no sabíamos que puede haber litigios o reclamos, igual que usted dice, hay zonas que no están todavía bien claras. Sigue, la legislación dominicana, que es este libro. Cuando la presentábamos, decíamos, una isla, media isla, con Manzanillo, Puerto Plata, Sánchez, o Samaná, Romana, San Pedro, Boca Chica, Caucedo, Santo Domingo, Jaina, Azua, Barahona y Pedernales. Pero cuando veo y ojeo el libro, encuentro que eso no es todo, que aquí hay terminales de combustible que son puertos especializados en combustible, como es Costa Dominicana, que es gas licuado de petróleo, AES en Andrés, gas natural, Boyas, refinería dominicana de petróleo, gas licuado, sistema de boyas, esa cosa que uno ve, sí, el tema de los pilotos que cogen los barcos y los entran y los sacan constantemente. Sí. Y a veces tú te encuentras que frente al placer de los estudios aquí en República Dominicana, frente al obelisco, hay 6 o 7 barcos y tú dices, ¿qué está pasando? Que tiene que esperando turno. Que tiene que ir un práctico dominicano a buscarlo porque es el que conoce. Tiene el sistema de boya de Coyentric, tiene el sistema de boya de Puerto Plata, Litavo, pero no se para ahí. Están las plantas eléctricas que están en las costas, como Smith & Enron en Puerto Plata, Eje Jaina en Puerto Plata, Eje Jaina en San Pedro, Estrella del Norte, Estrella Polar. Doctora, yo creo que usted va a tener que comprometerse aquí para venir regularmente a tratar temas específicos. El puerto de Caucedo, que no sé si lo sí, pero usted conoce los detalles. Pero mire, esto no lo digo doctora, yo. Cuando se habla en estos 5 minutos, díganos del manejo de reclamaciones y asuntos que no están delimitados. Mire, el manejo de las reclamaciones marítimas se va a resolver cuando se apruebe el proyecto de ley de comercio marítimo y cuando se trabaje en la formación y en la capacitación de las personas en esta materia. La Fundación Tito Mella, que fundamos mi socio Vinicio Mella y yo, es una organización sin fines de lucro que organizó la primera maestría de Derecho Marítimo con la Universidad. ¿Es una marítima? Sí, Tito Mella era una marítima así comercial. Así es, la primera agencia marítima con un fundador dominicano, el señor Tito Mella. En su homenaje nosotros hicimos la fundación para fomentar la capacitación y la formación de la industria marítima nacional. Porque si nosotros no fuéramos pobres, si le prestáramos atención a este tema. Yo quiero que sepan que, no lo digo yo, pero el 90% de la carga que entra a República Dominicana entra por vía marítima. Entonces, si no tenemos las personas capacitadas en una legislación apropiada, el 90%. En el mundo, el 80% de la carga se mueve por la vía marítima. Si no existieran barcos, la mitad de la población se muere de hambre. Doctora, pero en el Machi no hay un día que no mencione eso.
en los 30 años que tenemos. Nosotros tuvimos de nuestra vida, de 1492 hasta aquí, el 80% del tiempo era cabotaje. Sí. Machi explicó muchas veces que el cabotaje es el transporte, que uno decía, pero ¿y cómo se hacía política? Luperón, por ejemplo. Se iba por ¿Cómo mar, venía llegaba a Puerto Luperón Plata y a burro, a caballo No, desde Puerto venía, Plata. venía en una goleta a recorrer el país en la Barahona, a cualquier esos A presidentes. nivel mundial hacen falta marinos mercantes. En los barcos hacen falta marinos mercantes. Y me duele cuando veo los hombres vagos en nuestro país que pudieran ser marinos mercantes. Pero Y trabajar. ¿Por qué vía se pueden hacer marinos mercantes? Hay escuelas Mi de papá marina llegó- Eso mercante. es lo que tenemos que trabajar en eso. La Armada está trabajando actualmente en un proyecto de la primera escuela de Marina Mercante, de formar los dos, tanto los navales como los mercantes. Pero necesitamos darle apoyo a la Armada con ese tema, darle recursos. Y porque eso que está ahí en Sanssouci, que ya tiene nivel universitario, no hacen la escuela de marina mercante. ellos están trabajando en eso. Ahora estamos trabajando en eso. Porque hay una Ellos, universidad nosotros también estamos que trabajando. está bregando y quería conocerla a usted, porque quería también trabajar. una a ver. reunión con ellos, Sí, sí. que es el INSE. Organizar el contacto con el arco de las Antillas, porque parece que nosotros retrocedimos. Nosotros teníamos contacto con todas las Antillas menores. Mi papá llegó por barco aquí a este país. Todos los inmigrantes llegaron por barco anterior a 1920, doctora. El único que sigue regulaciones exactas todo el tiempo de entrada al Caribe son los ciclones. Ay, Dios mío. Sí, Eso no regularmente. fallan. Entran Eso por no el barco fallan. de las Antillas Sí. y Y los terminan en la puertos costa principales, sur dominicana. y los puertos Carlos. principales están en el sur. No, que sí, En el hay norte una no tenemos. legislación, hay gente que tiene un muellecito como una marquesina en las marinas, en los clubes y todo eso. Entonces, hay una legislación especial para ese tipo de embarcaciones que dicen recreativas, pero pueden servir para muchas otras cosas. Están los puertos Ahí. com- El proyecto deportivos de ahí. ley de comercio marítimo. Sí. Ujú. Lo va a Doctora, tener. las comandancias de puerto eran los destacamentos policiales del mar. Así es. ¿Es así? Siguen siendo así. Siguen siendo así. Y deberían seguir siendo así. Hay puertos nacionales y hay puertos internacionales, es decir, lugares donde no puede atracar un barco extranjero. Hay puertos, como usted bien dice, hay puertos que son de navegación internacional y hay puertos de navegación de cabotaje, como decían ustedes Y así como en la anteriormente. frontera hay 4 pasos legales, Jimaní, Pedernales, Elías Piña y Dajabón. Hay puertos que tienen que haber aduana, migración y seguridad. Todos los puertos internacionales deben tenerlo. ¿Y cuáles son los internacionales? Lo que usted mencionó, el puerto de Caucedo, San Pedro, Jaina, Boca lo que usted Chica. tiene en el mapa. Sí. Asua. Doctora, usted va a tener Eh, que venir todos doctora, los días. Por ejemplo, Ojalá. en Sánchez hay un puerto que fue puerto alguna vez, pero legalmente se puede, o sea, ya ahora actualmente hay una acumulación de sedimento y lo que queda ahí son las ruinas, pero donde hubo un puerto todavía legalmente se sigue considerando como que la vocación de ese lugar es para que La lo sea. autoridad portuaria debe, conforme a la ley, debe habilitarlo como puerto. Déjame contestarte esa pregunta. Acabo de hojear el libro de la doctora y ella se molestó en ir puerto por puerto a retratar la condición física del puerto. Por ejemplo, San Pedro de Macorís es un desastre y es un puerto internacional. Sí. Y Arroyo Barril también es Está ahí. un puerto Está internacional. ahí. Me tocan las arterias. cuando- Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Fidelis Espinal Benzán, licenciada, Qué profundo. abogada en derecho, abogada, Fuerte. especialista en derecho marítimo. Se nos quedó el proyecto de ley. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que volver a hablar del proyecto. para Usted, allá. usted fue que lo presentó, ¿verdad? Sí, nada más hay que hablar de No, una ahorita lo parte, llama sí. Yudel que le dice qué día vamos a hablar del porque eso, Del con el proyecto. problema de la ley de partido no van a tener tiempo de Claro. conocer. Es un proyecto Eso de va a ley país. comisión, doctora. Es un proyecto de ley país porque no afecta a nadie. Hasta el sector privado está de acuerdo ya finalmente que lo. Doctora, gracias. A sus órdenes siempre, Quieta, señora. Gracias.